Nueva Escuela de Reflexología y Masoterapia Holística. Espacio de los 7 Soles. Un lugar para aprender, intercambiar conocimientos y compartir experiencias. Coordinadora General, Paula Pocoic. Contactate al 4864-9272. Vía mail, espaciodelos7soles@gmail.com. Facebook, Espacio de los 7 Soles. La reflexología y la lectura de pie, ¿sí? Que es un tema que a mucha gente que le gustan estas terapias llega a la escuela con bastante curiosidad, ¿no? Miré en internet, me dijeron, me hablaron de la lectura, de qué se trata, ¿no? Incluso los estudiantes vienen con cierta expectativa con respecto a la lectura. A mí cada vez me apasiona más realmente, y como que la escuela también va tomando una manera de leer los pies y de utilizar la lectura muy propia del espacio de los 7 soles, ¿no? Obviamente con todo lo que nos nutrieron cada uno de los profesores y los antecesores de la reflexología que nos fueron transmitiendo esto, pero a mí nunca me terminaba de cerrar la forma, nunca me terminaba de cerrar determinadas cuestiones, y fui como investigando, ampliando, fusionando cosas también de la lectura corporal, y trabajando con una psicóloga que hace años que está en la escuela con nosotros, y así fuimos armando como dentro de la misma técnica una manera propia de leer los pies que nos da mucho resultado y que transmitimos en la escuela en la carrera de reflexología holística, que está reconocida por la Asociación de Reflexólogos, y que a la vez también tenemos un grupo de estudio que es es como un posgrado para los alumnos de la escuela y de cualquier escuela que hayan hecho lectura de pie y que tengan ganas de hacer un posgrado en el cual trabajamos intercambiando, entrenando, y con una psicóloga que está siempre presente para colaborar con nosotros en qué hacemos con la lectura. Les cuento que la lectura, en principio, es una herramienta de la reflexología. Y mi idea sobre ella es, como de muchas escuelas también, que es parte de un tratamiento, que no es algo que, en mi caso, tenga gracia hacerlo como aparte del tratamiento reflexológico, ¿no? Si la persona no se va a hacer tratamiento de reflexología, yo podría hacer una lectura y sí, me pone los pies, lo miro y puedo observar algunas cosas. No le encuentro mucho sentido. A mí me gusta ser terapeuta, a la gente que estudia en la escuela le gusta ser terapeuta, le gusta... Ser terapeuta implica en reflexología hacer un proceso terapéutico con el otro a través de las técnicas que sabemos los reflexólogos, acompañar, trabajar con las reacciones, trabajar con lo que va sucediendo. Por lo tanto, hay un punto en el cual a mí, por lo menos, mi forma de trabajo, no digo que esté mal la otra, es yo la lectura la hago y la trabajo cuando la persona está haciendo un tratamiento y está haciendo un proceso terapéutico, y entonces para mí cobra sentido y cobra fuerza y realmente le veo resultados en el trabajo con el otro. ¿Sí? Hay muchas versiones, hay escuelas que hablan de una lectura que es, como decimos nosotros, una técnica más, y que no tiene por qué el consultante darles devoluciones o charlar de esto, y es más como una herramienta para elegir técnicas. Nosotros la usamos así, pero también utilizamos con un muy buen encuadre, tratando de explicar de qué se trata, para qué sirve y cómo lo vamos a hacer. También podemos llegar a trabajarlos con los consultantes si quisieran y si tuvieran ganas desde la palabra, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Como decimos siempre, los reflexólogos tenemos 3 pilares básicos para trabajar, 3 técnicas básicas que son las técnicas manuales, todas las maniobras que hacemos en los pies, que son muchísimas, las que hacemos en holística, con los diferentes sistemas que se trabajan a través del pie, con sus correspondencias simbólicas. Y tenemos también las técnicas verbales o comunicacionales, en donde vamos trabajando desde la palabra lo que está pasando en el cuerpo de la persona y en la vida de la persona, porque siempre decimos que la holística entiende al ser humano como un ser único e irrepetible, indivisible, ¿no? Es un individuo, es indivisible, ninguno de nuestros aspectos queda por afuera de otros, siempre están intercomunicándose, y lo que sucede en un aspecto va a influir en otros aspectos de nuestras vidas. Los reflexólogos holísticos vemos al consultante de esta forma, y a través de nuestras técnicas trabajamos el ser íntegro, ¿sí? Y sabemos que dentro de la terapia que nosotros estamos haciendo con la persona pueden aparecer respuestas y reacciones que no sean solamente físicas. Pueden aparecer recuerdos, pueden aparecer emociones, pueden aparecer
pensamientos determinados, pueden aparecer bloqueos energéticos, pueden aparecer cualquier cantidad de cuestiones. Entonces, a través de esta técnica manual que hacemos a través de los pies, puede despertar en alguna otra parte de nuestros aspectos alguna reacción, alguna respuesta. Por lo tanto, la única forma de saberlo, de trabajarlo y de poder elegir nuevas técnicas es usando la palabra, y viceversa. Tenemos que conocer a la persona primero también antes de empezar a armar las sesiones, ya que amamos sesiones personalizadas, para poder elegir mejor las técnicas, saber a qué se acerca la persona, qué es lo que está buscando, profundizar su demanda, su motivo de consulta. Tenemos que también conocer algunos aspectos de la persona para ir viendo cómo reacciona y así elegir mejor las técnicas. Por lo tanto, la técnica verbal no reemplaza a un psicólogo, ni queremos ser psicólogos, porque si no vamos a la facultad de psicología, pero sí utilizamos profundamente, y se aprende y se estudia mucho, la técnica verbal. Junto con la técnica verbal viene la escucha, que es muy importante. Hace mucho tiempo en un programa hablamos de la escucha, vamos a volver a traerlo en algún momento, porque son temas que creo que está bueno siempre retomarlos, profundizarlos, porque me parece que la mejor comunicación no pasa por cuánto digo, sino por cuánto mejor escucho, ¿no? Entonces los reflexólogos holísticos aprendemos también a escuchar, a escucharnos, a preguntar, a repreguntar. No queremos reemplazar un psicólogo, sino que utilizamos todo esto como parte de la holística. Vamos a reconocer en el otro algunas cosas, vamos a conocerlo y a partir de eso vamos a armar sesiones personalizadas. Esa sería la segunda técnica de los reflexólogos, por ponerlas en un orden, porque no importa el orden, las técnicas manuales, las verbales, y como les decía, que es el tema de hoy, pero está dentro de la reflexología, por eso hablo tanto de la reflexología, está la lectura de pie, ¿sí? Que también es otra técnica básica que tenemos los seres humanos que hacemos reflexología, los reflexólogos, para poder acompañar al otro. ¿De qué se trata esta lectura de pie, que es el tema de hoy? Se trata de observar, es una técnica de observación, ¿no?, de los pies de la persona, como podríamos observar otra parte del cuerpo. Yo hago lectura corporal desde el masaje. Acá en este caso observaríamos este microcosmos para después desde este microcosmos poder entender el macrocosmos del cuerpo. Entonces, en los pies, en este pedacito de cuerpo, vamos a observar un montón de cuestiones. Vamos a observar los signos, por ejemplo, si el pie apoya de una manera u otra, si hay una zona del pie que esté sobrecargada, cómo está la piel, si hay hiperkeratosis, que son los callos, si hay lunares, si hay granitos, si cuando caminamos el pie o movilizamos el pie encontramos ruidos, arenillas, zonas que están como con toxicidad. Y a partir de estas zonas que estamos viendo que hay determinados signos, vamos a ir viendo en qué área refleja está. No hacemos un diagnóstico. La lectura bajo ningún concepto, por lo menos para mi mirada, es un diagnóstico de la persona a nivel, por lo menos el diagnóstico médico, porque hay gente que te dice, ¿cómo tengo el hígado? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si encuentro esto, ¿quiere decir que la persona está enferma de esto? A mi entender, lo que me está hablando es que estos signos que encuentro, estos bloqueos que encuentro, me están hablando de un bloqueo energético, de una zona congestionada, que pertenece a un reflejo. Ahora, en esa zona se superponen muchos órganos. A veces hay zonas que se superponen órganos, hay músculos, hay piel, hay huesos, y también puede ser que esto que yo esté tocando sea un bloqueo energético que no haya llegado a ser un síntoma a nivel físico. Entonces, yo no estoy de acuerdo con decir que porque encontré esto, hacer como si fuese un diagnóstico médico. Es una especie de diagnóstico, pero no digo la palabra diagnóstico porque me parece que se interpreta para el lado de lo que uno conoce como diagnóstico médico. Lo que se va a hacer a través de esta observación táctil, visual, del olfato también, porque si el pie tiene determinado olor también nos puede contar cosas, del olor que tiene el pie, del color, si está transpirado, si no transpira, de todas las cosas que pueda contar el pie, es observar bloqueos, zonas de mucha dispersión energética, zonas donde está congestionado, y se puede ir viendo el hacer una hipótesis, como se hace una hipótesis de trabajo frente al motivo de consulta, de hacer una hipótesis también de determinadas cuestiones que pueden estar poniéndose en juego, físicas, emocionales, psíquicas, de todos los planos, ¿no? Entonces, a través de eso, corroboramos, porque el significado de lo que está en el pie no lo pone el reflexólogo, lo pone
la persona que está consultando. Lo pone esta persona, yo veo que hay un bloqueo, pero yo no sé por qué está ese bloqueo o de dónde viene. Quien puede saber y relacionarlo con algo es la persona. No con todas las personas que nos consultan estamos todo el tiempo hablando de la lectura. Hay personas que necesitan hablar más de estas cosas y por ahí están más abiertos y con un buen encuadre podemos hablarlo más. Y hay personas que por ahí yo voy haciendo preguntas o eligiendo técnicas sin necesidad de decirle que porque observé esto en el pie estoy preguntando esto. Esto va a depender de cada persona que esté consultando, ¿sí? Y de que esto que se esté hablando tenga una función terapéutica. Es el caso a caso. Yo creo que es imposible trabajar con todo el mundo igual. Lo que sí, la lectura es una herramienta del reflexólogo que nos permite observar desde distintos lugares determinados bloqueos y elegir mejor las técnicas manuales, elegir mejor las preguntas, y en algunos casos se hace más abierto y la persona tiene más curiosidad y está dispuesta a trabajar de determinada manera, y en otros casos simplemente fluye dentro de lo que es el espacio terapéutico sin estar por ahí dando explicaciones de por qué estamos preguntando o haciendo determinada cuestión. Esta es la manera de ver la lectura que tiene la escuela, que no es sencillo. Es un idioma nuevo. Yo siempre le digo a los estudiantes cuando empezamos con el tema de la lectura que como todo idioma, a veces uno, si no está más cercano a este idioma, si no ha escuchado un poco de esto, o no ha tenido en la vida un poco de estas cuestiones terapéuticas, capaz que cuesta más que de las personas que, aunque no hayan hecho lectura, han hecho terapia, han leído cosas terapéuticas, han hecho cosas con el cuerpo. Entonces, si bien puede ser un idioma similar y no igual, la persona tiene más acostumbrado el cuerpo y el oído a ciertas cosas. Pero como todo idioma nuevo, todo el mundo lo puede aprender, simplemente que algunos cuesta más, otros cuesta menos. Pero me parece que esto no tiene que ser impedimento si a alguno le gusta para estudiar. Si cuesta más, habrá que hacer un poquito más de esfuerzo, prestar más atención en las clases, tal vez tomar el posgrado, tal vez seguir reforzando los conocimientos, pero cuando uno quiere, si nunca entrenó ese idioma, a la larga también termina aprendiendo. Como nos pasa a todos cuando estudiamos un idioma extranjero, ¿no? Si ya tuvimos una experiencia previa en la primaria, en la secundaria o en algún instituto porque estudiamos y volvemos a retomar, aunque no haya sido una gran experiencia o que no hayamos aprendido todo, nos va a resultar más fácil que alguien que jamás en la vida estudió ese idioma. Pero el que no estudió nunca, también en un tiempo va a poder llegar a entenderlo. Entonces es una cuestión de tiempo. Es un idioma que se aprende dentro de la carrera. Yo lo doy en segundo año, en la segunda mitad de año, porque creo que primero hay que saber mucho de reflexología para poder realmente aprender la lectura. Obviamente que no me gusta dividir las cosas tan tajantemente, entonces desde el primer día de clase de primer año se ven cuestiones que son como una introducción a la lectura. Todo el tiempo estamos observando, mirando, relacionando, porque la lectura, entre otras cosas, es una técnica de relacionar datos. No es solamente qué veo en el pie, cómo relaciono los datos, cómo eso que relaciono en el pie y voy armando como una hipótesis de trabajo, puedo relacionarlo para preguntarlo al otro, cómo lo que el otro me cuenta lo puedo relacionar con el pie. Así que también, si hay algo que hay que entrenar en lo terapéutico y en la lectura, es la capacidad de relacionar datos, la capacidad de ir como armando el rompecabezas y agilizando la forma de preguntar y de trabajar. Todo esto, para entrenarlo, no se puede entrenar directamente en segundo año, entonces empezamos en primero. La lectura propiamente dicha, con lo que es meterse a fondo, se ve en segundo año a partir de agosto. Pero nosotros desde el primer día de clase de primer año ya estamos preparando al estudiante por todas estas cosas que les estoy contando en este idioma nuevo, para que cuando lleguemos a la lectura no sea de golpe tener que entender cosas que nunca en mi vida vi. Entonces desde el primer año observamos los pies, desde el primer año hacemos registros de estas observaciones, desde el primer año intentamos entender de qué se trata, vamos entrando en el idioma, hacemos como una introducción, ¿sí? Pero la lectura, por un motivo pedagógico y por un motivo también de ética profesional, yo creo que hay que darla una vez que ya el estudiante está avanzado, realmente está convencido de
de la reflexología y entró en el mundo de la reflexología con un montón de estudios de la palabra, del pie, de los reflejos, y entonces llegamos a la lectura con cierta conciencia que nos permite abordarla seriamente. En este caso, hoy el tema es la lectura de pie como herramienta del reflexólogo, ¿no? Esta cuestión que hay gente que nunca escuchó hablar y tal vez está sorprendiendo hoy escuchando el programa, y hay gente que ha visto en internet, que ha escuchado a un compañero, que ha ido a algún reflexólogo alguna vez que le ha dicho algo. Y yo les decía al comienzo que hay como muchas maneras de leer el pie y que yo no estaba de acuerdo con algunas, no porque estén mal ni bien, yo no estoy de acuerdo. Yo creo mucho en lo terapéutico, creo mucho en los procesos, como les decía, y así se enseña en la carrera, en la escuela, aprender a hacer un proceso terapéutico con los consultantes. También podemos hacer sesiones sueltas, pero entendemos también que es un mini proceso también en el cual hay cosas que se pueden trabajar y cosas que no, si es una sesión suelta, pero no es que no se pueda, pero entendemos muy seriamente todo esto que es acompañar al otro, ya sea en un tratamiento más largo, en un tratamiento corto o en una sesión aislada. Entonces no acordamos mucho en el espacio, el equipo de docentes, con estas lecturas que se hacen, se entregan, se graban, se escriben y después cada uno hace con esto terapéuticamente lo que quiere o no hace nada. No digo que esté mal, digo que a mí no me interesa trabajar de esa forma, me interesa trabajar acompañando a un otro, me formé para eso, me sigo formando para eso, formamos gente para esto y nos interesa más trabajar desde un lugar más comprometido y más de proceso y más de acompañamiento y más de poder dilucidar cosas, ¿no? Que no sea simplemente esbozar esto bien tu pie y vos hacer lo que quieras con esto. Entonces la lectura forma parte de una herramienta que vamos a tener los reflexólogos en nuestro trabajo con ustedes, que vamos a poder utilizar en la búsqueda de un tratamiento más profundo, de un tratamiento más completo, que se puede charlar de esto, llegado el caso, si realmente fuera necesario, que si no se charla también se puede seguir trabajando con la lectura, no necesariamente yo tengo que contarle al paciente todo lo que veo, salvo que realmente yo crea que esto que estoy contando puede aportarle al otro un camino de trabajo interno. En todo lo terapéutico nosotros somos un medio con nuestras técnicas, pero quien hace el verdadero trabajo es la persona que se atiende. De esto se trata la lectura. Hay muchas más cosas para contarles, porque aparte de estas partes de los signos que hablábamos, de las zonas reflejas que están por ahí bloqueadas, congestionadas, con dispersión energética, y con cualquier cuestión que uno pueda detectar, que por ahí no le podemos poner un nombre, pero sentimos en la mano que hay algo que está ahí como molestando. Aparte de esto, también nosotros trabajamos con los 4 elementos de la naturaleza, ¿sí? Aire, fuego, agua, tierra. Cada parte del cuerpo en la lectura corporal o en la lectura de pie pertenece por las características que tiene esa parte del cuerpo simbólica a un elemento, por el lugar del cuerpo en donde está. Y como los pies reflejan todo el cuerpo de la persona, el reflejo de la cabeza y el cuello va a pertenecer al elemento aire, el reflejo del pecho y la espalda alta va a pertenecer al elemento fuego, junto con el brazo, las extremidades superiores, toda la parte de la bóveda, donde están toda la parte digestiva y nuestros órganos, ¿no?, más blandos, va a pertenecer al elemento agua, y toda el área pélvica, el reflejo del área pélvica o el área pélvica en el cuerpo, porque es lo mismo, ¿no? La parte del cuerpo pertenece a este elemento y en el reflejo en los pies lo mismo. Va a pertenecer al elemento tierra. Entonces también se utiliza en esta lectura, aparte de todo esto que yo les contaba de los signos, se utiliza también el leer cómo están los elementos y qué simbolizan estos elementos y qué cuestiones pueden estar bloqueadas, exacerbadas o con algún tema. Y vamos a ir interrelacionando. Yo les decía hace un ratito que la lectura de pie, entre otras cosas, hay que entrenar la capacidad de relacionar, ¿no? De relacionar datos que me da el pie, de relacionar datos que me da la persona, de relacionar reacciones que tiene la persona, de relacionar y ayudar a relacionar al consultante también esto que está en el pie, con qué lo relaciona él. Entonces hay que entrenar mucho esta capacidad, no solamente de observar y de ver cosas, sino de cómo relaciono estas cuestiones con la persona que estoy atendiendo. Y esto es lo más complicado, porque aprender que el aire está en la zona de los dedos, que la cabeza pertenece a la zona de los dedos, y que
esta pertenece al elemento aire. Aprender que el aire tiene que ver con la parte mental, con la parte de los pensamientos, de las ideas, de la creatividad, de los proyectos, de la crítica, de la autocrítica, del juicio, del pensarnos a nosotros mismos, del pensar el mundo, del pensar al otro y un montón de cosas más, la comunicación. Pensar y aprender esto, bueno, no es tan difícil, creo. Una vez que uno lo escucha, se le enseña en una clase, se profundiza, yo creo que es mucho más difícil y lo más complicado es empezar a relacionar esto entre las cosas que se ven en el pie, entre las cosas que tiene la persona, entre lo que pregunto, entre lo que me cuentan. Esto es lo más complicado de aprender a hacer lectura. Lo demás es como más datos que uno tiene que ir incorporando, que se van incorporando de a poco en cada clase, pero sí cuesta muchísimo, por eso empezamos desde primer año a entrenar esta capacidad de entrenar la relación de cosas, ¿no? Es lo más complicado, que no quiere decir que sea imposible. Y de esto también se trata la lectura, de relacionar datos, de relacionar cuestiones y de ayudar a la persona a que relacione también lo que se ve en el pie con lo que le está pasando o lo que cree que le está pasando. Nueva Escuela de Reflexología y Masoterapia Holística. Espacio de los 7 Soles. Un lugar para aprender, intercambiar conocimientos y compartir experiencias. Coordinadora General, Paula Pocoic. Contactate al 4864-9272. Vía mail, espaciodelos7soles@gmail.com. Facebook, Espacio de los 7 Soles.